nosotros no le estamos exigiendo 20 o 10 hectáreas de tierra a la CONADI o al gobierno. Nosotros lo que queremos hoy día es territorio. Hoy día la comunidad mapuche Huentehuinculmapu demanda al Estado con 2.500 hectáreas, la cual están hoy día ocupadas por latifundistas, por las empresas forestales, tanto como Arauco, Cautín y Forestal Mininco. Aquí nos acusan de terroristas para privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestra sociedad. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia de nuestra nación, de nuestra nación. Mapuche en Argentina, mapuche en Chile, mapuche al final. Mapuche de la Pampa, del Pehuen y del norte, del Lamquén y del sur. Una sola nación de respeto y paz. lo que nosotros hoy día estamos exigiendo es la autonomía, vivir libre en nuestro territorio, que no esté militarizado como se ve hoy día. De hecho, los disparos son todos por la espalda y en la comunidad tenemos todos los cartuchos que ellos usaron, las vainillas que ellos usaron en el procedimiento. Para nosotros es una represión. El hecho de llevar una lucha, ¿no es cierto?, por la recuperación del territorio, que están hoy en día siendo usurpados por las forestales, ¿no es cierto?, y en especial del colono Juan de Dios Fuentes. Es por eso que nosotros estamos viviendo esta represión y nada más, para nosotros es una persecución política. Aquí el gobierno, el Estado, los quitó todo. Los quitó la lengua, los quitó las tradiciones. O sea, aquí es eso lo que hoy día muchas veces lo han querido estigmatizar y decirnos que nosotros quizás somos violentistas, ¿no? Aquí lo que imponen la violencia son ellos, son los pacos que imponen la violencia. Ya han sido 2 veces que han ido ya. De primera se balearon entre ellos. Y ahora, usted mató a ese carabinero. ¿Quién viene a culpar ahora que nosotros fuimos? Usted lo mató. Usted mató al Albornoz, oiga. Y ahora dice que nosotros, que mapuche fueron. Este se le escapó el tiro y después fue a culpar a los mapuches allá. Hacemos un llamado y le decimos a los latifundistas, a las empresas forestales que hagan abandono del territorio porque a ellos no les pertenece, esto es territorio mapuche, entonces nosotros lo que nos queda hoy día es recuperarlo y trabajar en nuestro territorio, nuestra tierra. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades, la resistencia seguirá. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades y el mapuche vivirá. Una sola nación de respeto y paz, la tierra con la humanidad. Una sola nación.